Bienvenidos a PPP Studios, episodio número 2. Acuérdense que este es un espacio donde hablamos sin filtros, sin máscaras. No hablamos solo de logros ni resultados, sino hablamos del proceso, de las decisiones difíciles que nos incomodan y de lo que realmente forma una persona. Hoy tenemos una conversación muy interesante, al igual que los que escuchen esto, para mí es igual de interesante porque conozco a la persona, pero no conozco su historia profundamente y es algo que tengo mucho interés. Quiero dar la bienvenida a un gran amigo y me acompaña Juan Marcelo Vidal. Muchas gracias, mi hermano, por darte un tiempo eh, y venir a apoyar a este proyecto. Em, Quise invitarte, como dije, porque he visto, te conozco, somos amigos, no muy cercanos, pero amigos. Hemos compartido cosas medio cercanas y siempre he visto y me ha parecido muy motivador tu trabajo, lo que haces, lo que habla la gente de ti es muy positivo y yo creo que los que escuchen esto de seguro se van a llevar algo y les vas a poder motivar o ayudar a que den ese paso entre que chuta, lo hago o me quedo en mi zona de confort. Eh, Antes que hablar de negocios, de logros de la empresa, quiero hablar de la persona, eso es lo que me interesa mucho. Si dejamos de un lado la empresa, toda la parte de números, todo eso, ¿cómo era tu vida antes de empezar? ¿Quién era Juan Marcelo antes de dar ese paso al mundo de los negocios, al mundo del emprendimiento? ¿Quién eras tú? ¿Qué te considerabas? Chévere, Peter. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación, por el espacio. Hola con todos. Em, sí, realmente, como tú dices, esto ha sido un proceso. No nací haciendo lo que hago hoy. Sin embargo, si bien empecé desde muy joven, creo que habían características que siempre han estado en mí, ¿no? Por ejemplo, he sido siempre una persona muy comprometida con lo que hace. Me gusta mucho meterme en las cosas que hago a profundidad. Creo que incluso eso es un rasgo un poco obsesivo, digamos, de mi personalidad, pero sí, siempre fui una persona apasionada por lo que he hecho y creo que eso es lo que me ha caracterizado siempre desde que soy un niño. Ajá. Lo máximo. ¿Y qué eres tú? ¿Qué estudiaste? ¿Pensaste alguna vez en dedicarte a los negocios? ¿Tenías pensado alguna otra vocación? Eso cuéntanos un poco para que la gente sepa un poco el contexto de dónde queremos ir. Sí, sabes que es gracioso. Bueno, yo soy abogado. Ah, es doctor. Sí, Bien. soy abogado, pero si bien no ejerzo al 100%, obviamente tengo algunos clientes, amigos sobre todo, a los que asesoro y presto servicios jurídicos también. Más por la pasión que tengo al derecho, pero no por un tema profesional netamente. Decidí estudiar derecho justamente porque era una carrera súper integral. En derecho yo siempre digo y explico de esta manera la profesión y es que tú estudias básicamente todo el funcionamiento de la sociedad, ¿no? En derecho penal tienes que estudiar el cuerpo humano, tienes que meterte en medicina legal para entender los delitos. Cuando hablas en cambio de derecho civil, estudias sucesiones hereditarias, estudias la forma en la que se generan los contratos, cómo se venden o cómo se transfieren los bienes. Entonces, en un contexto global, prácticamente ves un poco de todo, de cómo funciona la sociedad, y eso es algo que siempre me llamó la atención del derecho. Sin embargo, desde el día uno yo sabía que no quería dedicarme al derecho, ¿no? O sea, no quería Ya. ser un abogado clásico. A tiempo completo, sí. Sí, exacto. Em, el tema de los negocios siempre estuvo inmerso en mi vida. Con mi papá siempre me gustó también, siempre tuvimos, digamos, mucha afinidad, digamos, con el Con el tema, con negocio. mis amigos también, y era algo que siempre hablábamos, entonces sabía que quería ir un poco hacia allá. Mm. Entonces empecé a buscarlo desde muy temprano, como te decía, y fue la vida un poco la que me fue dando las oportunidades que me llevaron a donde estoy hoy. Y ahí es interesante porque
no sé si tú compartes esto conmigo, pero hay muchos abogados que han emprendido, o sea, que no han ejercido en Total, el derecho, sino como saben las reglas del juego, total, cómo se maneja todo, tienen como que un punto a favor oye, hago esto en una toma de decisiones, creo que debe ayudar muchísimo, muchísimo. debe facilitar. Yo sí pensé alguna vez, no me veo yo por mi personalidad como un abogado tampoco, pero sí me parece interesante, sobre todo para el tema de los negocios, que yo también me gusta esa parte. En cambio, o sea, ser un abogado debe ser, o sea, hablas con los que trabajan contigo, sabes cómo tratar, hasta dónde tratar, con el proveedor sabes qué hacer, porque, o sea, sabes cómo manejar esas cosas. Y es un Tienes punto a una favor, perspectiva. porque al final del día, si es que eres un emprendedor, tienes que contratar a un abogado para preguntarle, oiga, me pasó esto, ¿cómo resuelvo? Sí, O sea, es increíble. Por eso he oído, igual tú debes saber, hay muchos abogados que han triunfado o les ha ido bien en el mundo de, de los negocios. Em, Chévere. De ahí pasaste de esto de aquí, de ser un joven que estudió derecho, sabiendo, o sea, estudias derecho sabiendo que no ibas a ser exacto, abogado. Es como exacto. decir, chuta, no sé con qué comparar, pero eso está interesante. Estudiar medicina y Voy no a ser estudiar doctor. medicina, pero no voy a ser doctor. Sí. Quiero ponerme una clínica, o sea, pensar así como, ¿me En entiendes? otro Otro contexto, contexto. sí. Sí, sí, sí. Bueno, yo Increíble. estudiaba finanzas también, empecé estudiando las 2. Ah, ya. Estudiaba las 2 carreras al mismo tiempo y fue justamente la dedicación a los negocios lo que ya no me permitió continuar con las 2 carreras paralelamente. Entonces, estudié finanzas hasta quinto ciclo. Lamentablemente, en la universidad en la que yo estudiaba cerraron la carrera. Ya. Me cambié de universidad, estudiaba a distancia y no era lo mismo, no me gustaba y más bien decidí como que dejar la carrera de finanzas, dedicarme netamente a terminar derecho en términos académicos y más bien complementé con cursos, hice diplomados en el Sí. contexto, digamos, contable, financiero, tributario, que es mi otra gran pasión. Ajá. Increíble Sí, esa sí, sí. parte. em, Hay gente que a veces cree que, pucha, tiene que estudiar una cosa y meterse a tope a los libros para hacer algo y total es completamente, o sea, pucha, en este caso tenemos el ejemplo de un abogado que es emprendedor y que tiene una empresa que ya les vamos a contar más adelante porque él nos tiene que contar, yo no sé. Y me parece carota es la palabra, o sea, es así como, Chévere. te ayuda como que gente que estudió lo que vos dices, medicina, que está viendo esto y dice: "Chuta, oye, quiero ponerme un negocio porque me gusta el emprendimiento". Total. O sea, dale. Es que yo creo que ahí entramos, por ejemplo, en un tema súper importante que siempre converso con amigos, y es el hecho de que a mí me parece que nuestra idiosincrasia, nos ha criado mucho con la idea de que tú defines tu rol en la sociedad por lo que estudiaste. Y eso es algo que, por ejemplo, yo les comunico también mucho a la gente en mi equipo, ¿no? Yo soy muy de la idea de que todos somos capaces de hacer lo que sea. O sea, todos podemos aprender cualquier tema, no se diga hoy con las facilidades, con las herramientas que hay. O sea, tú le preguntas algo a la inteligencia artificial este rato y te da una perspectiva científica de cualquier tema y te puedes empezar a meter más y más y más. Entonces, lo único que digamos, separa o, digamos, aleja el hecho de que aprendas o no aprendas, no es lo que la sociedad o en este caso la carrera definió para ti, sino es más bien tu voluntad, ¿no? Qué Entonces, bestia. esa es un poco la idea con la que he crecido siempre y eh, sí, eso ha hecho que sea muy, muy autodidacta por un lado, pero también que pueda aprender de varias cosas que no necesariamente estaban ligadas ni a la una ni a la otra carrera. Increíble. Y ahora dando un paso al siguiente, ¿cuándo fue ese momento que ya decidiste dar el paso entre tenerlo como una idea, un proyecto, a decir: "Okey, me lanzo"? O sea, voy con esto, empiezo. Más adelante vamos a explicar qué es tu empresa, a qué te dedicas, pero ¿cuándo diste ese paso de decir: "Qué chuchas, Sí, ya, me lanzo"? oye, O eh, alguien te dijo, tuviste no, alguien que te motivó, te dio ese empujón y te dijo: "Dale", o sea, dale. sí, no, sabes que, a ver, yo empecé, como les dije, muy joven. Yo empecé mi primera empresa a los 17 años. Era una fábrica de hielo. Ya.
Justamente mi papá tenía una cadena de licorerías, entonces yo le proveía de hielo a él. Ah, Eh, me acuerdo, ¿cómo se sí, llamaba? Oso Polar, Oso Polar, ya, ajá. ya, O sea, me la acuerdo, me acuerdo. empresa vive hasta el día de hoy, ya no es mía. Sí, Yo vendí la empresa hace 3 años a otra persona y esa persona la sigue, ejecutando. Pero claro, bueno, volviendo hacia atrás, empecé a los 17 años, fui, claro, era súper joven, pero tenía muchas ganas de hacer algo, ¿no? O sea, desde muy, muy chiquito me acuerdo que siempre tenía esa como que voluntad o ganas como que de trabajar. No sé, no sé realmente por qué, pero era como que buscaba siempre la forma de ayudarle en algo a mi papá, en las cosas de su negocio, o involucrarme de alguna manera con proyectos o actividades, porque era como que lo que me lo que me movía en el día a día, ¿no? Y se dio la oportunidad de empezar este negocio. Lo conversé con mi papá justamente porque yo le ayudaba a él a hacer los ingresos en el sistema contable, claro. ¿no? Y en eso veía que se vendían 150, 200 fundas de hielo a la semana. Ya. Y yo le decía: "Pa, ¿quién le vende el hielo?". Y claro, tenía su proveedor y le digo: "Pa, ¿podría yo vender el hielo y empezar a producir el hielo yo?". Se ríe así, me dice: "¿Y cómo vas a o sea, ¿Cómo dónde vas a hacer piensas en los refri de hacer?". la casa, sí o Ajá. qué? Y claro, habían estas máquinas de hielo y empecé justamente Ya. con una máquina chiquita, empecé a hacer, a producir el hielo en mi casa. Yo mismo enfundaba, yo mismo llevaba en las jabas a los locales, yo ponía. Entonces fue una experiencia canónica realmente en mi vida, porque primero me enseñó responsabilidad, pero también fue en un momento en el que uno está pensando en otras cosas, ¿no? Entonces era la fiesta, la salida con los amigos, las novias, y cómo involucraba todo eso Esto con 17 años. esto con 17 años. Imagínate, yo me fui de Pucha, intercambio después ya. y mi mami se quedó Con los hielos. con los hielos. Qué loco. Y era el goce porque claro, o sea, tú sabes, de esa edad tampoco eran cifras como que muy grandes ni nada, pero mi mami me mandaba esa plata al intercambio Eso, con eso te, y te pucha, vivías allá. ese era mi extra. Claro, pero. Entonces era chévere porque empecé a sentir lo que era el poder generar ingresos también pasivamente, ¿no? O sea, que algo esté funcionando para Sí. ti y eso me movió mucho. No te largo más del cuento, la empresa siguió adelante, creció. En el año, bueno, en el año 2022, 23 vendí la empresa, terminamos produciendo 2 toneladas de hielo al día. Al día. Sí, teníamos 7 empleados, Ya. 5, bueno, 5 empleados, 2 eran rotativos, eran 5 personas que estaban todo el tiempo en la compañía y fuimos la primera empresa en el austro del país en distribuir hielo a nivel nacional. Qué loco. Ajá, entonces distribuíamos hielo a través de cadenas, pero claro, llegamos a poner el producto, que es un producto tan difícil de vender. O sea, venderlo dentro de la ciudad es difícil porque se te descongela. O sea, si no tienes el camión, Logísticamente la es logística, brutal. se te va Qué loco. y llegamos a eso. Me Entonces acuerdo del fue oso algo bien polar. chévere. Ajá. Claro, claro, claro. Se romantiza mucho emprender, sobre todo en los jóvenes. Escuchamos mucho emprender, el emprendimiento y todo, pero no se habla de lo que es en realidad. O sea, el riesgo, los problemas, el día a día. Em, Cuando empezaste, chuta, estoy seguro de que mucha gente te dijo loco, te dijeron, pucha, no te metas en eso, estás bien con esto. Y vos decías, o sea, veías al espejo y decías, o sea, sí, estoy bien con lo que tengo, he logrado crecer, como cuentas con tu empresa, ¿para qué me voy a meter en algo, en una huevada tan grande? O sea, en más problemas. ¿Y qué fue eso que, pucha, eso que te dijo, no importa lo que diga el resto, no importa si me equivoco, o sea, porque hay, siempre cuando hay algo, hay probabilidad de error, hay probabilidad de equivocarse. Siempre, claro. Es parte de... ¿Cómo diste ese paso? Sí. Oye, es un gran punto. Yo creo que lo podría definir como ese fuego interior que justamente te permite irte en contra de tus propios pensamientos también, porque lo que tú dices, el riesgo, la incertidumbre, los nervios, el miedo, todo eso es parte.
integral de todas las personas, no se diga de las personas que están emprendiendo. O sea, si tú eres responsable de tus cosas, de tu proyecto, de tu idea, aún más. Pero claro, ese fuego interior es el que te permite como que decir: "Oye, no sé qué vaya a pasar, no sé si esto vaya a funcionar o no, pero yo estoy tan decidido y tan comprometido con esta vaina que no me importa irme contra lo que sea". Y me pasó muchísimo, o sea, me pasó muchísimo, como te cuento, este negocio era un negocio complejo porque tenías tickets muy pequeños, o sea, una funda de hielo lo vendía en 70 centavos, entonces para hacer volumen o hacer un número más grande tenías que vender una cantidad súper grande y era un problema, o sea, era un negocio complejo logísticamente, etcétera, etcétera, etcétera. Un buen negocio al final, pero un negocio Con complejo. muchos retos. Muchos retos, o sea, manejar 5 personas, que las rutas logísticas, etcétera, etcétera, etcétera. Y claro, llegaban puntos en los que era frustrante también, porque uno llegaba a veces a fin de mes, tal vez el mes no era tan bueno, porque era un negocio también muy cíclico con respecto a temporadas y todo. Y uno decía: "Hijo de madre, tanto esfuerzo para esto". Para esto. Y claro, los comentarios de tu círculo, que siempre son buenos, pero también pueden ser malos o pueden ser retadores, ¿no? Entonces, por ahí comentarios de, no sé, la típica tía que te dice: "Oye, pero mijito, usted es abogado y usted está vendiendo hielo, o sea, ¿qué le pasa? ¿Qué está haciendo mal?", ¿me entiendes? Entonces, Cien por ciento. Sí, es un poco ese fuego interior el que te permite decir: "Oye, yo sé que esto me va a llevar hacia lo que estoy viendo más adelante". increíble. Qué increíble eso del fuego interior, me parece. O sea, yo creo que los emprendedores y la gente que se lanza a hacer ese tipo de cosas y a tener un negocio propio, porque si bien tener un negocio propio es una bendición por muchos privilegios que tienes, es una responsabilidad muy grande. Entonces Total. tienes que, creo que hay, más que ese fuego interior, hay que estar también un poco cuerdos y decir como le doy. O sea, Sí. siempre los problemas van a ser más grandes que cuando te pones a ver una cosa de esos y decir, igual me doy contra todo eso y es, es motiva, de verdad, motiva. Y hablando del tema de los errores, yo creo que eso, al menos a mí, somos jóvenes aún, pero creo que somos mal enseñados a que los errores son nuestros maestros más, como que los que más nos enseñan. Total. O sea, porque cuando nos equivocamos, pucha, decimos, esto te enseña. Y cuando haces algo bien o consigues un logro y dices una meta que te pones a un año y consigues, o sea, ya, pasó. Pero un error de esos te mandas un error Y te da, y te y da, y te te da. da, y te da, y chuta. O sea, no sé, como digo, somos jóvenes en el tiempo que tienes de tu carrera, emprendiendo y todo esto. eh, ¿Cuál ha sido un error que tú has cometido que te ha dado así contra el piso, que has dicho, pucha, este me costó salir? Sí. Oye, es un puntazo, empezando por lo primero que decías, creo que sí, o sea, somos muy fuertes con nuestros errores y nunca, nos felicitamos o nos damos las suficientes porras por nuestras victorias, y eso es un error. De hecho, eso es algo en lo que yo he estado trabajando mucho este último año, como que, pucha, oye, a ver, espera un rato, levanta la cabeza, ve lo que has hecho y dale adelante con lo que sea que te venga, ¿no? Mm, Ya luego yendo al tema de errores, totalmente, o sea, se cometen errores todos los días. Te podría nombrar muchísimos que realmente me han cambiado. Eh, Han habido errores estructurales al momento de hacer negocios o sí, tomar decisiones sobre negocios eh, a largo plazo. Entonces han sido cosas que a uno le van marcando, pero más allá del error y como que decirte, pucha, esto es, lo que sí quisiera, digamos, responder a este tema o como que resaltar en esta pregunta es el hecho de que nunca, gracias a Dios, me he quedado en un error. Como tú dices, o sea, ok, la cagué, claro. no tenía que hacer esto, no va por ahí, aprendes. Y es la única forma, o sea, Me es la única caigo, forma. me levanto. Exacto, o sea, porque, oye, alguna vez mi mamá me decía, o sea, pucha, en alguna, no sé, típico berrinche por ahí que le hacía de chiquito por alguna cosa y ella se puso también sentimental y Ya.
se me quedó muy grabado algo que me dijo y fue como que, mi hijo, yo no nací sabiendo cómo ser mamá, yo también estoy aprendiendo. Porque yo le preguntaba algo, no me acuerdo exactamente qué, pero se me quedó mucho esa frase. Y claro, yo no sé cómo ser jefe, por ejemplo. O sea, yo estoy aprendiendo cómo ser jefe. Entonces, hay decisiones, por ejemplo, que tomo sobre mi equipo a veces que evidentemente estaban mal o fueron errores. Y lo importante más que quedarse ahí es tener la suficiente humildad de reconocer que fue un error y pensar, bueno, ¿qué hago? ¿Qué decisiones tomo para que no me vuelva a pasar? Contrato a alguien más, me rodeo de gente que sepa más que yo, por ejemplo, o de nuevo, va un tema más personal incluso, me faltó humildad, me faltó paciencia, entonces es un poco meterse en ese rollo. Así ha sido un poco mi relación con los errores. Ajá. Increíble. O sea, el Sí, primer sí, paso para cambiar es reconocer. Me exactamente. equivoqué, eh, nada, hay que darle. O sea, ya me Sí. equivoqué, pucha, hay que solucionar. Sí, Porque, y es fuerte porque, claro, en el caso de cuando ya, por ejemplo, poniendo el ejemplo del equipo, cuando uno ya está formando su equipo, las personas piensan que uno no puede equivocarse claro, o que tus decisiones son perfectas y nada está más lejos que eso, ¿me entiendes? Entonces también es un poco tener esa capacidad o ese proceso de reconocernos humanos todos y en base a eso poder mejorar en conjunto, ¿no? qué bestia. Esto no solo va a servir a los jóvenes, va a servir a muchos jefes que, que a veces se creen, o sea, que no puede, o sea, esa parte es difícil, aceptar que capaz un empleado tuyo sabe más que tú de una cosa y decirle, oye, tienes toda la razón. O sea, Total. eh, o que venga alguien y te diga, oiga, señor Juan Marcelo, yo creo que esto funciona mejor así. Chuta, y decir, sí, o sea, hay que abrirse, ¿no? Increíble. Em, Ahora sí, después de hablar mucho de tu empresa, los hielos que vendiste y que estamos hablando de este gran negocio que tienes ahora, que yo he escuchado que es chévere, que has llegado a otros mercados, te has internacionalizado. Cuéntanos qué es exactamente esta empresa, cómo se llama y a qué te dedicas. Así. Chévere. Bueno, es un proceso también ligado a esa primera empresa. Ya, Mi segunda empresa que constituí, digamos, y que formé, la hice con mi socio, con Tomás Rodas. Constituimos Ecompaque, creamos Ecompaque. me Ecompaque es acuerdo. nuestra marca de productos ecológicos. Nos pueden encontrar en supermercados, farmacias a nivel nacional. También estamos en Panamá, por ejemplo, con Ecompaque. Te cuento esto porque Ecompaque fue justamente el sándwich entre la empresa de los hielos y Bicomer, que es la que les voy a comentar a continuación. Pero Ecompaque fue también con el Tomás nos reímos siempre porque le apodamos como nuestra universidad de vida, ¿no? O sea, Ya, realmente en Ecompaque ya era los aprendizajes más formales, ¿no? Entonces ya manejábamos una compañía, entonces todas las implicaciones legales, contables, etcétera, etcétera, las fuimos aprendiendo en Ecompaque. Entonces muchos, si no es que todos los errores más estructurales que tuve en este proceso se dieron ahí. ya. Entonces, gracias a Dios, Ecompaque es un gran negocio, una gran empresa y nos permitió, nos dio Les formó, fue la exacto, universidad para fue la dar el salto. universidad, exacto. Entonces fue el Increíble. goce porque nos graduamos Ya, y claro, Tomás tiene hoy sus empresas también ya. y yo también constituí Bicomer. Y siguen socios en el Compact, Seguimos perdón que siendo te... socios, Allá. ajá. Y claro, Tomás es un amigo muy cercano mío y además de nuestra relación de socios, eh, como que desarrollamos una relación como de asesores externos del uno del otro, ¿no? Entonces conversamos mucho de nuestros otros negocios también, entonces se forma una linda relación ahí. Y bueno, en el año 2020, imagínate, en plena pandemia, nos cae la pandemia y Ecompaque estaba en un momento difícil porque los productos que se venden en Ecompaque, como te digo, tenemos, por ejemplo, nuestra línea de platos hechos con hoja de palma, que son unos platos hermosos a la vista, He visto. que se utilizan mucho más por su estética, justamente para reuniones sociales, para eventos en el aire libre y todo.
claro, se vieron seriamente afectados por la pandemia. Entonces tuvimos un ligero quiebre financiero, o sea, tuvimos un momento en donde necesitábamos recursos y yo me encontré en esa disyuntiva de, bueno, ¿qué hago, no? Porque los hielos también estaban sufriendo por la Sí, en pandemia, realidad todos creo que todos sufrimos sufrimos, en esa pero época. evidentemente habían negocios que sufrieron menos que otros, se podrían decir. En este caso, mis negocios estaban muy ligados a todo lo que era eventos sociales, de una u otra forma. Entonces se me complicó bastante. Llegó un punto en el que necesitábamos una cantidad de recursos y, oye, bueno, entre esto yo, mis papás me han formado mucho desde esa posición de no vengas a mí buscando una solución, sino más bien encuéntrala tú antes de acudir como que a último término a mí, ¿no? Entonces, eso me inculcaron desde muy chiquito y claro, en esta situación, como que mi última idea era pedir plata a mis padres, por ejemplo. Entonces era, chuta, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿De dónde saco plata? Literalmente. Y como precedente a eso, yo había importado ya unas máquinas de hielo para la fábrica. Ya. Entonces dije, oye, Había que pagarle a un lado, exacto, había que seguirle inyectando a una empresa y la otra exacto, empresa también. exacto. Entonces digo, oye, ¿y qué pasa? ¿Y qué pasa si traigo máquinas de hielo para casas? Ta- Intentemos. Y hice una primera importación de 10 máquinas, 15 máquinas, algo así. Y me lancé al agua. Dije, oye, o sea, claro, y uno hace las cuentas, ¿no? Y de nuevo, ahí aprendes muchas cosas en la práctica, pero bueno, haces las cuentas y dices, esto es, o sea, vendo en esto, gano tanto y con eso Sale. salvo el negocio de acá. Ya. Y me meto a importar las máquinas, le pido la tarjeta de crédito a mi mami y hago mi primera importación, como te digo, desde menos 100 hijo de madre. O sea, estaba en una posición así O sea, súper estabas compleja. menos 70 y decidiste mandarle menos, Exacto, exacto. O ya me sea, caigo. matar o morir, Ya. literalmente, así. Oye, y fue una odisea, o sea, fue el goce, fue el goce, fue el goce, porque desde el logo, o sea, no tenía plata, literalmente no tenía plata para pagar un diseñador ni para nada, ¿no? Nada, que te hagan un branding de Entonces esos que cuestan horrores de. hice el logo yo. Ya. El primer logo de mi marca Eyeglass la hice yo en Canva, literalmente, buscando, así, me hice diseñador gráfico en esa temporada. Yo mismo hice las páginas web, yo mismo hacía las fotos y el contenido en redes sociales, yo mismo atendía, era un todólogo, güey. Ya. Y qué bestia, oye, vender esas 15 máquinas fue otra, yo creo que fue la maestría de su universidad que te contaba antes, ¿no? Entonces, pucha, me pasó de todo. Estaba desesperado por vender. Entonces, por ejemplo, en una de esas ventas, me compraron una máquina, hijo de madre, en un pueblito en la costa a No. las 4 de la tarde. Sí, le compro, pero si me viene a dejar hoy día. Hace rato, en plena pandemia, imagínate, subí la máquina al carro, le pasé viendo a mi gran amigo y colaborador en ese entonces, Ramiro Jara, que me ha ayudado mucho en ese proceso, un señor de 60 años que Ya. hoy es el dueño de Oso Polar, Ya. y nos fuimos A a dejar la máquina. Naranjito a dejar la máquina, Con todo el riesgo que era, con que todo el el riesgo. Mi salvoconducto. ma, mi ma solo, o sea, mi ma solo me veía y decía, oye, o sea, estás Claro. loco de remate. Pucha, bueno, son unas historias así de terror. Ya. La cosa es que, oye, gracias a Dios lo conseguí, pasé ese momento de quiebre. Que fue un momento en el que bastante gente vio negro, ¿no? Exacto, Dijiste, de esta no salgo. exacto. Entonces, imagínate lo que es, y me gusta mucho contar toda esta historia un poco larga, porque le da mucho contexto a todo, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, una presentación que les muestro a mis empleados nuevos, eh, que es para introducirles a la empresa, y es nuestra historia de 0 a 1, le llamo Ya. al slide. Y les empiezo a contar la historia desde el 2014 que constituye Sopolar. O sea, desde cero literalmente que empecé con todo este proceso y cómo terminamos acá. Y llega el punto de la pandemia y mucha gente me dice, oiga, o sea, usted estaba loco. Mientras había gente que no quería saber de negocios, de más riesgo, de nada, se estaban literal cerrando las puertas en la pandemia, Claro. usted se metió a A hacer una traer. empresa. Claro.
y terminó sin querer queriendo siendo eso, imagínate. Entonces ya pasó el susto, me senté y dije, bueno, oye, aquí hay una oportunidad, o sea, aquí hay más cosas por hacer. Ya, Luego ya identifiqué otras cosas y en una conversación con uno de mis mejores amigos, que es un gran empresario, con el Pablito Vintimilla, ya, oye, gran tipo el Pablito. él me decía, brother, bótate. O sea, puta, vos sabes hacer las cosas. Tienes una visión increíble del negocio. Lánzate, o sea, lánzate, hazlo. Y me acuerdo, estábamos en Goza, ahí en el Roberto Crespo, donde ahora es mi oficina al frente. Y chuta, yo le decía, no, Pablito, es que me muero del miedo, loco. O sea, te juro, ve lo que pasé por en estos 3 meses que vendí esas 15 máquinas, como te digo, era una montaña rusa, lo hacía todo yo, entonces estaba agobiado con las cosas. Y chuta, estaba complejo, ¿no? Y el Pablito me motivó. eh, Imagínate, él me ofreció su apoyo, digamos, para poder reempezar el negocio. eh, Chuta, y al final me quedé con la conversación y dije, pucha, oye, el Pablo tiene una perspectiva súper buena de los negocios, es un empresario, su familia ha constituido, digamos, ha hecho empresa muchos años, él también tiene una perspectiva empresarial muy grande. Y dije, bueno, ¿por qué hacerlo solo? ¿Por qué más bien no me asocio con él? Ya hacemos una empresa juntos. Y le di la idea, le dije, pucha, oye, asociémonos, empecemos este proyecto juntos y constituí Bicomer, que es la empresa a la que hacía referencia. En Bicomer nosotros comercializamos, distribuimos electrodomésticos. Eh, Hoy en la actualidad manejamos 3 marcas de electrodomésticos, tenemos 2 líneas de negocio. Por un lado representamos marcas y por otro lado desarrollamos marcas propias también. Gracias a O Dios sea, en tienes tu estos marca años. blanca también. Sí, también. De hecho, tengo dos Ya. marcas, dos marcas propias y una marca representada. Y oye, gracias a Dios las cosas funcionaron, fluyeron. Hoy operamos aquí en Ecuador, en Colombia y en Costa Rica. em, y sí, estamos metidos en esa locura hoy por hoy. Qué bestia. Sí, De socio el Pablito. sí, En eso. El Pablito es mi socio en Bicomer también. Ajá. Chévere. Sí, sí, sí. Qué importante que es el tema de rodearse, ¿no? De gente que esté igual de loca que vos y que te diga con su punto de vista, oye, dale. Total. Yo creo que eso influye, tiene un peso el estar rodeado de gente que te meta el hombro y te diga, dale, sí puedes, vos sabes, porque, o sea, dale, Total. que bestia de gracias por alargarte ahí, porque eso sí está full, demasiado interesante. Estoy escuchándote y estoy con la cabeza así, digo, hijo de pucha de chévere. Chévere. Oye, ¿y cómo? A ver, emprender en el país, en la ciudad, aquí localmente, en Ecuador, ya es un reto. Por las circunstancias del país, por las cosas que tenemos, porque hay muchas trabas en temas de comercio y es difícil, es difícil. La competencia es cada vez es mayor. ¿Cómo das el paso para decir, me voy a meter en Colombia, en Costa Rica? O sea, en culturas que son muy diferentes. No, en Colombia he estado, en Costa Rica no he tenido la suerte de estar. Espero algún día visitar, pero o sea, son culturas diferentes a las de acá. Los negocios se manejan de otra forma, la gente piensa de otra forma, vive de otra forma, la economía, no sé qué tan similar sea en temas eh, de ingresos de la gente y eso. ¿Cómo haces? ¿Qué estudio tienes que hacer? ¿Cómo haces un estudio de mercado en el extranjero? Si aquí es difícil, hay que asesorarse bien para decir, vamos, allá hay un gran campo en el que Sí. hay que ocupar espacio. Oye, la verdad es más sencillo de lo que parece. Te soy muy honesto, yo le tengo muchísima fe y le doy muchísimo énfasis al modelo, Ya, sí, al modelo de negocio. Yo les digo mucho esto a las personas con las que hablo sobre este tema, y es que a veces hay estos conceptos o estos temas que uno aprende en la universidad o escucha por ahí y cree que son
lírica y que no son tan importantes en el día a día, porque claro, tú en el día a día no estás pensando, oye, ¿y el modelo cómo era? ¿Me entiendes? Pero para tomar decisiones estratégicas, tú tienes que volver a esa base, porque es esa base la que te da justamente la perspectiva de hacia dónde quieres ir, porque es muy fácil empezar a irte por otros caminos y complicarte por no seguir tu modelo, por ejemplo. Entonces, eso era un poco lo que me estaba empezando a pasar a mí, porque claro, yo quería seguir creciendo y decía, bueno, yo me dedico a un segmento del mercado muy enfocado, entonces llega un momento en el que prácticamente tu mercado, entre comillas, se copa, ¿no? En el territorio, entonces, ok, te toca empezar a buscar tal vez otras líneas de negocio, etcétera, etcétera. Y en una conversación con mi tío Guillermo Torres, que es un gran mentor para mí, justamente volvimos a este tema y me decía, oye, ratito, vuelve a tu base, vuelve a tu génesis, o sea, acuérdate de cuál es tu modelo. Y con eso, El dicho súper que es: claro. "Acuérdate de dónde vienes para saber a dónde vas". Exactamente, exactamente, es una jalada de Sí. orejas, es el goce, bueno, estábamos ahí Ya. y conversamos de este tema, y claro, llego a la conclusión con él de que realmente mi posibilidad de crecer no era horizontal, sino era vertical. ¿A qué me refiero? Horizontal en constitución o creación de nuevos negocios y vertical haciendo lo mismo que hago, pero en En los diferentes mercados. mercados. Entonces, con esa idea clara, fui a Colombia. Oye, te ¿Y soy qué? O sea, que dijiste, ¿viste algo o dijiste: "Me voy a Colombia"? O Literalmente, sea, claro, uno revisa los datos, uno revisa el mercado cómo es, obviamente hice muchos viajes de prospección para corporaciones o lugares donde se exacto, o sea, ya, bueno, oye, ¿y a quién le podría vender esto? ¿Cuáles serían mis clientes, mis claro. mis pris o sea, mis potenciales distribuidores? Estuve viviendo en Colombia los primeros meses del año anterior, justamente haciendo este camello, que es otra experiencia locaza que tuve en mi vida, porque, pucha, es literal empezar de cero. Y claro, es estar comiendo en Medellín un miércoles solito, el 15 de enero, pucha, viendo al frente, diciendo: "¿Qué carajos estoy haciendo aquí?". Y mientras todo está pasando aquí en Ecuador, ¿no? Y claro, luego pasa que a la final las cosas se van conectando, o sea, lo que ves a la final va funcionando y un poco apuestas por esa visión. Sí, Entonces, no está más bien tan ligado a un tema así de chuta, es que el análisis del mercado me dice esto. Entiendo que hay corporaciones y empresas que grandes lo que se hace. mueven así, pero realmente a un nivel mucho más amateur o en un sentido, digamos, más pequeño en términos empresariales, yo creo que se mueve mucho más por esa perspectiva o visión que en este caso la cabeza tiene del negocio. Oye, ¿qué tanta apertura llegar a una corporación grande a quererle vender tu producto y golpea la puerta y que el señor te diga: "¿Quién es usted?". "Señor, soy Juan Marcelo Vidal, vengo de Cuenca, Ecuador, Sí, y quiero venderle tal producto". O sea, claro. gente que factura miles de millones, que atienden, te abrieron las puertas, te cerraron. ¿Cómo fue esa experiencia de? Porque aquí es difícil, o sea, vas a Sí, buscar clientes aquí, empresarios grandes, sí, es complicado y a tener esa llegada de total, generar esa confianza de decir: "Oye, un man de Cuenca me va a vender esto, qué tan cumplido es, qué también me va a quedar". totalmente. Oye, se conectan muchas cosas a esta respuesta. La primera es algo que puede sonar cliché, pero que se escucha mucho y es el arte del no, de que te digan que no. Por ahí hay una frase que dicen 10 nos hacen un sí, alguna vaina así. 100% real. O sea, a mí me han dicho que no, o sea, 500 veces. innumerables veces. Y eso me ha enseñado a ser perseverante. Y la perseverancia es, yo creo que el motor del emprendedor o del empresario. O sea, la perseverancia es el no dejar de creer en tu vaina y ser terco, hijo de madre, y seguir, seguir, seguir y seguir. Entonces, claro, ya yendo ahora sí al campo práctico de tu pregunta, oye, la gente se asusta a veces cuando entro por la puerta, porque es como que, primero, soy joven. Entonces es como que, a ver. Por ejemplo, una industria en la que yo estoy es chuta, eh, electrodomésticos, son empresas gigantes, entonces que un pelado esté ahí como que liderando la vaina ya es una primera fricción. Entonces ya he aprendido también un poco cómo lidiar con eso.
Gracias a Dios también ya va pasando el tiempo, ya no soy tan pelado como antes, entonces ya voy ganando seriedad por ese lado. Pero al final, eso, sumado a tu acento, al hecho de que vienes de una ciudad pequeña, entre otras cosas, complica más también la ejecución. Oye, pero a la final, si es que tu propuesta ofrece valor para ese cliente, el mundo de los negocios Funciona así. es objetivo, o sea, es sí o no. Sí, Si yo te estoy dando algo que te funciona, que te da valor y que va a ser un buen negocio, ¿por qué tu ego me tuviera que decir que no? Y creo que eso es un poco lo que, gracias a Dios, ha podido pasar. has logrado manejar eso, que Sí. está increíble. Porque yo digo, o sea, si es que ahorita estaría yo con una empresa aquí y me dices, oye, vos podrías vender tu producto en tal lugar. Y te digo, o sea, no sé, se me cruzan por la cabeza miles de cosas que uno supone que hay que hacer, pero que ya cuando lo haces te das cuenta que en realidad no es tan difícil, o sea, no es imposible, hay que trabajar, supongo, no lo he hecho, tiene sus dificultades, pero qué increíble saber que es posible, ¿no? O sea, si Total, es que el otro puede, yo, ¿por qué no? totalmente. Y mejor, Sí, total, y mejor. Si es que él total. hace, yo lo hago y mejor, increíble eso. Brutal, Juanma, tu historia. Creo que te vas a hacer viral, hermano. Te vas a No, hacer viral. más bien gracias, ¿no? Oye, a mí me gusta siempre este, esta idea de este proyecto del podcast no es un negocio y no le veo como un negocio, sino como un proyecto para ayudar, como para que la gente, a veces estás viendo un short o un reel de TikTok y te sale una frase que está diciendo Juan Marcelo Vidal que justo estás pasando por una cosa así, dices, puta, me sirvió hasta, me ayudó a abrir los ojos. Entonces, es la idea de este proyecto y quisiera que nos dejes un mensaje para la gente joven, aunque veo que hay gente mayor que también escucha esto y a veces también con lo, pucha, hay gente de 40, 50 que también tiene sus dudas, tiene sus cosas y a veces un joven con ideas y con una mente brillante te puede ayudar a decir, oye, si puedo. ¿Qué le dirías a esa gente? Algo que salga de ti, de tu esencia, que digas, que puedas ayudar a alguien, que crees que puedas dejar un mensaje. Oye, yo creo que me iría por el hecho de que el miedo es el peor enemigo del hombre, del ser humano. Creo que dejamos de hacer muchísimas cosas por miedo, no solo a nivel empresarial o comercial o profesional, sino también a nivel personal. Como te decía antes, por ejemplo, a veces dejamos que las ideas que están impregnadas en nuestra cabeza por la sociedad, el deber ser con el que hemos crecido, nos limite. Entonces, yo creo que esa limitación viene en gran parte del miedo. Entonces, mira mucho por ese lado, de que no tengan miedo de hacer cosas nuevas, de creer en ellos mismos, eh, pucha, y de equivocarse. O sea, uno De cometer tiene el error, mucho miedo a equivocarse, mucho miedo a fallar, mucho miedo del qué dirán nuevamente. que dirán es algo El, que el afecta qué full en dirán una es, sociedad. ajá, y el qué dirán está totalmente ligado al deber ser, porque el deber ser es la idea perfecta que la sociedad tiene o debería tener sobre uno mismo. Entonces están muy ligadas, ¿me entiendes? Entonces es quitar ese miedo de la ecuación y ver qué carajos pasa. Yo creo que, oye, gracias a Dios he tenido la posibilidad y las oportunidades de justamente desafiar al miedo, desafiar a ese tema y he visto los resultados, a veces buenos, a veces malos, pero resultados. Entonces creo que todos, de una u otra forma, estamos buscando esos resultados en nuestra vida y no nos damos cuenta de que algo tan mental como es el miedo está justamente alejándonos o limitándonos de conseguir los resultados que queremos, Qué que fuerte, buscamos. brutal. Bacán. Bueno, buenaza, buenaza, buenaza. Hijo, esto va a llegar a mucha gente, va a servir. Em, y solo por añadirle algo que a mí me gusta mucho, sabes que me apasiona y hemos podido compartir ahora un poco el deporte. ¿Qué, qué tanto, cómo te ha servido el deporte en tu vida de caótica, de trabajo, de viajes, de llegar y poder salir en la bicicleta, salir a ponerte en un par de zapatos y salir a correr?
eh, ¿cuánto te ha ayudado eso? O sea, ¿hasta cuántas conversaciones has tenido trotando? Hoy día nos vimos trotando, Claro. corrías tú, vi que corriste 20 kilómetros enfermamente. Y solo con tus audífonos, nadie sabe lo que estás escuchando y tu cabeza está, Sí, o sea, los que hacemos eso sabemos y salen ideas y te estás dando las vueltas y la- el cerebro están dándose todos contra todos ahí. totalmente. ¿Qué ha hecho el deporte en ti? ¿Qué ha despertado? Oye, es locazo, o sea, te juro, se me vienen demasiadas ideas justamente a la cabeza. Te podría decir muchas, pero realmente el deporte ha sido un antes y un después de mi vida. Lo digo así porque si bien siempre me gustó el deporte, jugué golf toda mi infancia, si bien no era un deporte con demasiada actividad física, era deporte al final, te enseñaba justamente o aprendí ahí los valores que te da el deporte, la disciplina, la perseverancia nuevamente. Me gustaba desde hace muchos años correr, pero llegó un punto en mi vida en el que por mi madurez no fui capaz de dar prioridad o de dar orden a todas las cosas en mi vida. Y eso fue un tema que lo he aprendido en estos últimos años, que es cuando he retomado más, el deporte, ¿no? Y que le he dado, más que retomar el deporte, que le he dado la posición que el deporte debe tener en nuestras vidas. Y es el hecho de que, claro, oye, con todo esto que les acabo de contar, todo era más importante. El trabajo era lo más importante. Entonces, si tenía que trabajar 12 horas un día, trabajaba y llegaba a la casa y me sentía hijo de madre, trabajé 12 horas. Relaciones igual, o sea, siempre das como que más espacio a todo y no te das cuenta de que la salud, el deporte, son cosas que son no negociables en la vida de uno. Entonces, ya ahora sí respondiendo a tu pregunta, claro, en mi vida que gracias a Dios es muy ajetreada. El deporte es ese espacio en donde yo puedo no solo liberar mi tensión, sino también ordenar mis ideas. O sea, como tú dices, el correr 2 horas como loco aquí por toda la ciudad. Sí, escuchas podcast, escuchas música, pero estás pensando y estás contigo y estás súper conectado y tu cuerpo está generando dopamina, estás contento, estás bien, estás con energía, estás sano. Entonces, la cabeza cambia completamente. Y eso, por ejemplo, sumándole o metiéndole en la ecuación, de que cuando te internacionalizas, empiezas a viajar como loco, el deporte se constituye en ese espacio de no solo de paz mental, sino hasta de sanidad, de tu salud. O sea, estar en el avión tanto tiempo, el año anterior hacía cuentas, cogí más de 100 vuelos en el año. No te creo. Sí, entonces, oye, Qué la loco. espalda te duele, o sea, ¿me entiendes? Y el poder, oye, estirar, respirar, irte al parque, ver verde, te cambia la vida. O sea, entonces, pucha, en todos mis viajes llevo mis zapatos ahí colgados de mi mochila y corro en donde Amigos sea. fieles. Exacto, y corro en donde sea. Qué bestia, increíble. Y es chévere porque también conoces la ciudad, Oye, y ahí, conoces gente, te en abres esto te puertas. interrumpo. Yo he viajado, no 100 vuelos como vos, pero, pero he tenido la oportunidad de conocer otras partes del mundo y creo que la mejor parte de conocer lugares es haciendo deporte. Te metes a rincones que pues, Es de verdad, el impresionante. mapa no te dice, no hay nada, dices que gara, lugares locales, o sea, te pasan Sí, cosas chéveres, conoces gente chévere también. total. Bueno, vamos a la última pregunta que ya hablamos un poco del tema del deporte y eso. Pero conversar contigo transmite así seguridad. O sea, cuando tú conversas con la gente, a veces ves o te transmite inseguridad, un poco de que están pasando mal o cosas así. Te veo bien, sabes, como que estás lúcido, así como que sabes lo que quieres. ¿Cómo trabajas la parte mental? Chévere, gracias por ese cumplido. O sea, La es verdad es, como, es como que conversar es, no sé si te ha pasado o si sí, tienes sí, esa sí, te intuición de que cacho. conversas con alguien y están así, tienes inseguridad, pero es como que la tienes clara y sabes a Chévere. dónde vas. Sí, oye, gracias a Dios, he podido desarrollar muchas facetas personales, ¿no? O sea, muchas facetas internas mías, desde el conocimiento, soy una persona que le gusta mucho aprender.
Entonces, te cuento esto porque creo que esa ha sido también una de las herramientas que me ha ayudado mucho a identificarme mejor, a saber qué quiero, a conocer más de las cosas que hago, y eso de una u otra forma me da seguridad, me da lucidez y me da perspectiva y visión. Me gusta leer, me gusta estudiar, como te digo, y eso ha sido un pilar súper importante en mi vida. Y creo que justamente esa avidez o esa hambre que tengo por ese aprendizaje, también se empezó a transmitir hacia un aprendizaje interno. Entonces, empecé a preguntarme mucho por mí, o sea, como que, bueno, quiero conocerme más, quiero entenderme mejor. Y de nuevo, en este proceso de empezar a darle orden a mis prioridades, a mis ideas y a mis cosas, le di una prioridad y un puesto especial a mi foro interno. Entonces, empecé a trabajar mucho en autoconocimiento, hice talleres que me sirvieron mucho, a identificarme, a entender mi personalidad. Por eso me reía, por ejemplo, cuando tocabas hace un rato el tema de que somos iguales en el tema, eh, excesivo. Justo es algo que lo conversaba con mi psicólogo el otro día, y es que, eh, un rasgo de mi personalidad es la obsesión. Y justamente esa obsesión dirigida, puede ser una herramienta súper fuerte. Mal dirigida puede ser un problema tenaz. Pero claro, dirigida, por ejemplo, al deporte, a cosas positivas, te va dando buenos resultados. Volviendo a ese tema, eh, me ha ayudado mucho eso, el poder identificarme, entenderme y a partir de eso poder trabajar en mí. Entonces es como que un proceso en el que estoy, no siento que esto sea algo finito, o sea, no creo que sea algo que se acaba y como que llegas a un punto y ya eres Mahatma Gandhi y vas a levitar, ¿no? Sino más bien creo que es un proceso del día a día, ¿no? Hay días que estamos mejor que otros, pero es tener justamente las herramientas, la capacidad y el conocimiento de poder manejar esas emociones y esas ideas. Genial, man. Ya quiero editar y subir este podcast porque quiero ver, ¿no? Acá, yo Ya quiero también. ver, ¿no? Está brutal. Bacán. Te agradezco mucho, Juanma, por esta conversación honesta, por abrirte a contarnos tu historia, de dónde vienes, a dónde vas. Creo que no solo deja un mensaje, sino deja varios. Y o sea, ya me sirvió. Mañana empiezo a hacer cosas nuevas Bacán. y espero que esto sirva a mucha gente. Te agradezco mucho. No, pues Peter, a ti más bien muchas gracias y felicidades. Está de locos el podcast. Vi el primer episodio con el Beto, me encantó y te deseo lo mejor porque sé que va a ser un éxito total. Muchas gracias, mi hermano. Te agradezco. Y quiero agradecer a todas las personas que nos escuchan, que nos siguen. Y también quiero pedirles un favor. Quiero que nos cuenten en nuestras redes sociales em, qué temas quisieran tratar, que tratemos aquí, que hablemos, qué conversaciones quisieran escuchar. O si tienen y creen que tienen alguna historia, han vivido algo que creen que pueda inspirar a alguien o que pueda ayudar, contáctenme, escríbanme. em, Aunque ustedes no crean esa historia que capaz para ustedes es medio irrelevante, puede ayudar a mucha gente. Y ese es el objetivo de este proyecto, dejar dejar un mensaje positivo a la sociedad y ayudar a la gente a ser mejores que ayer. Y eso. Gracias nuevamente. Esto fue PPP Studios episodio 2, perspectiva, propósito y poder. Muchas gracias. Hasta la próxima.